Pelu, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un gran pueblo, una rama de los Guaycurú, igual que los Mocovíes, los Pilaga, de los Tobas. Y vamos a pasar un poco nuestros teléfonos, el mail para poder comunicarse. Vía mail pueden enviarnos a pueblosoriginariosfm@yahoo.com.ar. Pueden mandar su mensaje de texto a 03548 155 70 794. Y escucharnos vía internet en www.fmsirius.com.ar. Los Tobas. La zona del Gran Chaco fue habitada históricamente por la etnia Guaycurú, a la cual pertenecen, entre otros, los Tobas. Durante el periodo de reinado del Inca Tupac Yupanqui, se produjeron traslados de los grupos que habitaban la actual región chaqueña argentina y regiones de la Amazonía, entre ellos los Tobas. La reacción Toba protagonizó violentos encuentros para mantener su independencia. Esta actitud se vio reflejada en la vestimenta, en la música y en las danzas. Mantuvieron su estilo sin funcionarse con el patrón andino. Altos y robustos, llevaban tatuaje en la cara, las orejas deformadas por las perforaciones de pequeños tarugos y el cuerpo cubierto de grasa de animales. Eran hábiles jinetes. Las armas de los Tobas fueron el arco, la flecha, de punta de madera o metal, la lanza y la macana, una especie de arma hecha con madera dura, de algarrobo o quebracho. La cultura ha reproducido sus creencias y sus valores a partir de la tradición oral, estrategia de comunicación de leyendas y mitos, constituyente de su cosmovisión. El tabú es una construcción simbólica que establece normas y prohibiciones para los integrantes de la sociedad. Determina un sistema de representaciones e ideologías que actúa marcando el límite entre lo permitido y lo prohibido y que castiga las transgresiones. Desde el Valle de Punilla, en Capilla del Monte, Sirius FM. Actualmente, los Tobas comprenden el grupo indígena más numeroso. Su población es de 20.000 personas. Es más de la mitad de la población aborigen en total del Chaco. Presionado por su economía de pobreza y marginación, se trata de un pueblo caracterizado por un alto porcentaje de inmigración de gran parte de sus miembros hacia las más grandes urbes, como por ejemplo Formosa, Salta, Santa Fe, Buenos Aires, entre otras. El hogar de los Tobas, el grupo indígena más numeroso también en la actualidad en lo que hoy es el territorio argentino. Es gran parte de la provincia del Chaco, subregión chaqueña, además de una extensa llanura que incluye territorios
de naciones vecinas. Desde antaño los tobas fabricaban bebidas fermentadas a partir de la algarroba, la miel de abeja, el maíz o diversas frutas. El uso de tabaco también estuvo muy difundido. Los instrumentos que acompañaban sus danzas constan de pimpines denominados cataquí y flautas pequeñas, najiri. Los tobas expresan maestría y arte en su producción de cerámica, cestería y elaboraciones textiles. La técnica que emplean es el barro para elaborar objetos útiles que sean de uso doméstico, artísticos y religiosos, conocida como alfarería. Constituyen un proceso con etapas definidas y minuciosas. Inicialmente la tierra es combinada con cenizas de huesos de animales y molidas en un mortero. Una alternativa para elaborar la arcilla consiste en mezclar el agua y la tierra con diferentes minerales o materias pulverizadas, enriqueciendo de esta manera la calidad de la materia prima. La pasta se torna más plástica y a la vez se obtiene una mayor resistencia frente al calor. La cestería toba es un tipo de producción manual que emplea especies vegetales como la totora, la palma y el junco para elaborar objetos utilitarios. La materia prima seleccionada se pone a secar antes de iniciar la tarea. El tejido se realiza mediante el torcido y retorcido, trenzado, tejido pasado, cruzado o de mimbrería. Al entrelazar y trabar la trama, puede emplearse diferentes herramientas como moldes o bastidores con el fin de elaborar formas predeterminadas. La exclusiva actividad femenina consiste en tejer, a diferencia de la cerámica y la cestería que son compartidas por ambos sexos. Las mujeres de la región oeste recolectan plantas como el cháguar, que aquí también lo tenemos, con las cuales se elaboran fibras destinadas a la confección de hamacas, trajes, tapices y chicas, una especie de bolsas y fajas. Con el cháguar, que es un vegetal espinoso que crece silvestre en el monte, se obtiene un filamento semejante al hilo de sisal. Para su tejido se emplea la técnica de malla y se trabaja con una espina de vinal. Es una especie de árbol muy parecido a la familia de los prosopis del algarrobo, a modo de gruesa aguja de madera, del color pardo propio de la fibra. Se consigue distintos tonos de marrones, grises, rojos y negros, mediante el procedimiento de teñidos con cortezas, semillas y resinas. La lana se obtiene de la oveja, el algodón de la planta misma. El hilado es realizado a mano por completo. Se suele utilizar algarrobos y raíces para su teñido. Los trabajos que son elaborados en telar se destacan por su admirable acabado.
la vestimenta de toda la familia es producida siguiendo estos pasos. Estamos hablando de la lana que comúnmente se obtenía de la oveja, y los motivos recreativos para estos fondos textiles son de formas geométricas que simbolizan la flora y la fauna local. Los rombos corresponden a los frutos de la tuna o la pata de zorro. Los pentágonos representan la cabeza de tigre o de la iguana, y a veces las pezuñas de las corzuelas. El origen del nombre de la provincia del Chaco se remonta a crónicas del siglo XVI. Los historiadores de la época de la conquista emplearon el vocablo Chaco como palabra de origen quechua, derivado de chacu, que significa casa acorralada. Casa acorralada. Se trata del método de cacería practicado por los indígenas, que implementaba la formación de una ronda de cazadores en el perímetro circular de una zona determinada. Tras la señal sonora, compuesta de ruidos y gritos, el círculo se iba cerrando hasta acorralar las presas. De esta manera se obtenían carnes y pieles en grandes cantidades. La religión, los mitos y las creencias hacían intangible el mundo que los rodeaba y representaba su cosmovisión. El sistema religioso se alimentaba de estas celebraciones y la reflejaba en un ámbito sagrado que generaba poderes divinos más desarrollados. Nalá es el sol que todo lo domina. Cactá, la caña que gobierna la tierra y especialmente el monte. Nohuet, la reina sobre el conjunto de los animales y que atemoriza. La magia tenía dos acepciones: la magia privada, que se realizaba a través de la tenencia y utilización de amuletos, y la entonación de cantos acompañados de sanajeros y maracas, que prevenía distintos males. La magia pública se manifestaba mediante prácticas de chamanes para evitar calamidades, como incendios e inundaciones, predecir sucesos, deshacer tormentas, perjudicar al enemigo, generar victorias y sanar dolencias. La capacidad de ejercerlas podía aprenderse de un médico brujo, heredarse en un conjunto con los instrumentos mágicos o manifestarse a una persona por revelación. El tequete era un sanajero empleado en estos rituales, así como los cascabeles de cascos de corzuela y los sanajeros de calabazas o otros recipientes cerrados. También se utilizaban los manojos de plumas de avestruces, unos palillos puntiagudos y otros objetos, previa aprobación del brujo.
el más allá, la muerte, para la cosmovisión toba, surgía de las brujerías. La creencia de la vida eterna hubiese sido factible, sin hechizos. Los tipos de sepultura practicada eran aérea, primaria o secundaria. Esta última se iniciaba con la destrucción de las permanencias del difunto. Se incorporaban en la tumba un foso de 60 centímetros de ancho y 1 metro de profundidad. Con el enterramiento del difunto comenzaba la prohibición de pronunciar su nombre. El mundo de los muertos tobas se caracterizaba por la ausencia de los rayos del sol y la permanente felicidad de hombres y mujeres.